Hola, buenas tardes. Buenas tardes para mí cuando estoy grabando esto. Soy María Macaya y es un placer estar aquí hoy para la cuarta semana de acompañamiento oncológico organizado por Ana Martínez. Hoy voy a hablaros del acompañamiento sensible al trauma en oncología. Aquí para que me conozcáis un poco, sobre todo veréis que abajo a la derecha de mi presentación siempre aparece el logo de Fundación Radica. Soy presidenta y fundadora de Radica, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al bienestar mental y emocional, a eliminar el estigma y a ofrecer recursos y conocimientos. Te he puesto también mi bio por si quieres saber un poquitito más en dónde me he formado, quizás mi libro que he escrito y eventos que hago. También tienes la forma de contactarme por si después de esta presentación te surge cualquier duda, ya sabes cómo contactarme. Entonces me hizo mucha ilusión cuando Ana me contactó para este evento que organiza de forma tan generosa y con una intención tan importante, ¿verdad? Porque el cáncer realmente es una realidad muy pervasiva en nuestra vida, en nuestra sociedad, y tanto para aquellos que lo sufren como para aquellos que acompañamos, tener más recursos, más conocimientos y simplemente el que se hable de ello, el acompañamiento que la idea de que esto exista ofrece, cambia un poco cómo vivimos todo. A nivel profesional, estoy convencida que la salud física y la salud mental van de la mano. De hecho, es una relación bidireccional. Eh, a veces cuando no expresamos lo que vivimos internamente, nuestro cuerpo lo hace por nosotros. Y cuando pasamos por desasosiego físico, sea por enfermedad, por discapacidad, siempre tenemos que considerar las consecuencias mentales que eso puede tener. Además, tengo la suerte de ser patrona de Fundación Fero, que no sé si conoces. La Fundación Fero se ocupa de impulsar la investigación oncológica desde el sector médico. Eh, desde Fero hemos tenido la suerte de conocer a médicos e investigadores increíbles y de poder apoyar su trabajo. Si no conoces el trabajo de Fero, te invito a que lo mires. Y aquí pongo personal, el cáncer siempre es personal y efectivamente es un miedo que todos tenemos, como es una realidad, las estadísticas lo demuestran. Conocemos todos a una persona o a más de una persona que ha vivido por ello. Y a nivel personal, mi madre tuvo cáncer y perdí a mi madre hace casi 3 años ahora, tras una larga enfermedad. Y entonces por eso este tema también es algo en lo que he tenido que reflexionar mucho y de lo que he aprendido mucho a nivel personal. Y desafortunadamente, como todos los humanos, a veces he aprendido más por errores que por, que por siempre acertar. Pero espero que tanto los recursos que tengo desde el conocimiento como los que he adquirido en la experiencia propia te puedan ser útiles a ti. Aquí te pongo la pregunta: ¿cómo puede una mirada sensible al trauma transformar la experiencia del cáncer para pacientes, familiares y profesionales? Y eso es lo que vamos a explorar hoy, con ganas de compartir contigo. Entonces, para que podamos encuadrar esto, si vamos a entender qué es sensible al trauma, pienso que es importante primero entender qué es el trauma, porque es una palabra que utilizamos mucho, pero no siempre todos sabemos exactamente lo que es y hay ciertas confusiones en torno a ello, y entonces me gustaría compartirlo aquí. De la forma más simple, trauma viene del griego, de la palabra trauma, y significa herida. Originalmente estaba pensada como una herida física, y con el tiempo estoy torciendo esto para que me veáis mejor, pero veo que tengo una luz ahí al lado, espero que no os moleste, ¿vale? Entonces, es una herida que al principio era física, pero con el tiempo también se fue a incorporar la herida emocional. Y pongo aquí, no es el evento en sí, que es algo que a menudo se confunde.
¿no? El evento, pues el accidente, la enfermedad, eh, el ataque, el desastre natural. Eso es el evento, eso es lo que ocurre externamente, ¿verdad? En cáncer quizás pensamos, pero espérate que no es externamente, que es internamente. Sí, pero es como un factor externo a nuestro mundo emocional, digamos, que ocurre. El trauma de lo que habla es de la herida emocional que queda en mí, ¿vale? Y esta herida emocional va a afectar cómo me siento, cómo me comporto, cómo me manejo en el mundo y cómo me muevo con mi cuerpo y con mi ser por este mundo. El trauma es como lo que queda en mí después del evento y cómo afecta cada una de estas cosas. Esto tiene dos partes. Uno, que cada evento va a afectar a cada persona de una manera distinta. No todos vamos a vivirlo de la misma forma, no todos nos va a doler las mismas cosas o dejarnos las mismas secuelas, por llamarlo de alguna manera. Lo bello de diferenciar evento traumático y trauma es que sobre el evento traumático no puedo hacer gran cosa, ¿vale? O sea que sí, por ejemplo, con una enfermedad como cáncer puedo someterme a un tratamiento, pero sobre ese diagnóstico, ahí está. Sin embargo, sobre el trauma, qué es lo que ocurre dentro de mí, es donde tengo mi lugar para trabajar, para sanar, para cultivar mi resiliencia, para tener, para saber qué hago con ello, para colocar este evento en mí, ¿verdad? A menudo hablamos de la sanación y hay cosas que dices, pero uno realmente se puede sanar de esto. Es algo en lo que he estado reflexionando mucho últimamente. Creo que la sanación es cómo colocamos las cosas dentro nuestro, qué lugar les damos, ¿no? Cada evento traumático nos lleva a lo que se podría llamar un duelo, una pérdida de algo, ¿no? De una pérdida de un desastre natural, de creer que la naturaleza no va a hacer algo contra lo que yo no pueda luchar. Pero ¿cómo lo coloco en mí? ¿Cómo coloco ese nuevo aprendizaje? Ese dolor que quizás me causó ese desastre, ¿no? Las pérdidas que causaron también, ¿verdad? Y en el cáncer es lo mismo. ¿Cómo coloco en mí que la enfermedad es una realidad para mi cuerpo? Entonces, nuestro lugar de trabajo es en eso, en colocarlo en mí. Entonces, ¿por qué esta mirada de sensible al trauma? Como ya he dicho, el cáncer no es solamente ese proceso físico, ¿no? Está toda la persona dentro, toda la persona con su identidad, sus emociones, su sentido de seguridad, que es de lo que vamos a hablar bastante hoy. Es una experiencia que sí, sin duda, es corporal a nivel de enfermedad, pero además es corporal en que yo me muevo por este mundo con mi cuerpo. Yo recibo el mundo desde el cuerpo, ¿no? Yo desde mis sentidos veo, escucho, toco, siento. Entonces es una experiencia corporal no solamente por la enfermedad en sí, pero también porque además de mi mente que lo vive, mi cuerpo lo vive a nivel emocional y relacional. Una enfermedad como el cáncer afecta a nuestras relaciones, no solamente con nosotros mismos, pero con los demás, tanto en nuestros hogares como en nuestros amigos, como con profesionales o también en el trabajo, ¿verdad? Como cualquier trauma, si me cambia a mí internamente, cambia mi relación con los demás. Y también lo que veremos aquí es esas etiquetas que quizás van ligadas al cáncer y que quizás hagan que las demás personas me vean de otra manera. Y el cáncer comparte mecanismos importantes con el trauma. Un evento se considera traumático cuando es amenazante, cuando pone mi vida en riesgo. Y sin duda el cáncer hace eso. Cuando hay incertidumbre, también lo vemos en cáncer. Y cuando hay pérdida de control, cuando yo no puedo decidir todo,
No puedo decidir si ocurre o no ocurre o qué hago a consecuencia de. Y el proceso oncológico tiene estos aspectos. Un enfoque sensible al trauma reconoce estas heridas emocionales. Reconoce que pueden ocurrir en un proceso oncológico y responde a ellas para reducir el desasosiego emocional en las personas que sufren la enfermedad y también para aquellas personas que estáis aquí porque estáis acompañando a alguien. Todo lo que digo aquí es útil no solamente como acompañante hacia el paciente, pero también hacia uno mismo. El cáncer desde la perspectiva de trauma. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a los que nos hace enfrentar el cáncer? ¿Con cuáles nos encontramos cada uno? Como he dicho antes, recordad que esto es totalmente subjetivo. Algunas cosas me van a aplicar a mí, otras cosas no, unas más, otras menos. Unas me van a afectar más hoy y menos mañana y más hoy y menos mañana. Depende tanto de tantos aspectos. Entonces, sabemos que haber sufrido heridas emocionales anteriores nos puede hacer más vulnerables y también a veces más fuertes, ¿verdad? Va a depender de qué fue eso y cuáles fueron mis estrategias de afrontamiento que desarrollé tras vivir lo anterior. Aquí pongo diagnóstico tardío, porque es algo que sabemos por la investigación, que sobre todo con personas, por ejemplo, se ve mucho con personas que sufrieron abusos en la infancia o incluso hospitalizaciones, que, por ejemplo, mujeres que han sufrido abusos sexuales en la infancia tienen menos probabilidades de ir a hacerse las mamografías o los chequeos ginecológicos, porque les cuesta estar en un lugar donde tienen que exponerse y exponer sus partes personales en ese contexto. Y entonces a menudo encuentran los tumores más tarde porque no van a hacerse los chequeos. Interseccionalidad es un concepto que no sé si conoces. La interseccionalidad habla de cuál es mi lugar en esta sociedad. Toma en consideración cosas como género, raza, forma corporal, edad, religión, capacidad o discapacidad. Cada una de estas, en cada una de nuestras culturas, porque no estoy segura de dónde estás escuchando y en cada lugar tiene, tiene un significado distinto. Pero cada una de estas cosas nos da más o menos poder dentro de nuestra sociedad. O también identidad sexual, ¿verdad? Hace que tenga más o menos apoyo en mi entorno. No solamente en términos sociales, pero incluso si voy al médico, ¿qué trato voy a recibir? Al momento de buscar trabajo, de querer alquilar un apartamento. Todos estos aspectos, dependiendo de dónde estoy en ese rango, ¿no? Hay cosas que me dan puntos de más poder, cosas que me dan menos puntos. Y dependiendo de dónde estoy, voy a tener un trato distinto. Y para nosotros nos importa por dos elementos principales, bueno, tres, es que la verdad es que afecta a todo, si lo pienso bien, ¿no? Pero, ¿qué apoyo social tengo? Que eso sabemos que en cualquier desasosiego es fundamental. Cuando vivimos un momento difícil, lo que más necesitamos es lo que se llama un testigo empático, alguien que nos acompañe, que esté con nosotros, que nos escuche, que nos entienda. Y dependiendo de quién soy dentro de estos niveles que habla la interseccionalidad, puede que tenga más o menos. También cuando voy al médico, ¿cómo me van a tratar? ¿Me van a tratar como paciente más importante o como un paciente menos importante? No, por ejemplo, lo vemos mucho con personas con sobrepeso, dado a la gordofobia, que van al médico y el médico se enfoca principalmente en su peso y le dice, no, no, tú lo que necesitas es adelgazar.
y nunca le miran la rodilla de la que se queja o la espalda de la que se queja o otras enfermedades que pueden estar ahí. Y lo culpan todo en el sobrepeso y entonces reciben un trato médico peor a causa de ello, ¿verdad? Y las bases de apoyo existentes. Tengo trabajo, tengo familia, tengo un lugar seguro donde vivir. Todas estas cosas van a afectar cómo el evento traumático, en este caso el cáncer, me afecta en este momento. Obviamente, contra más cosas tenga estabilizadas, menos efecto tiene ese evento nuevo, ¿verdad? Pero si ya lo que tengo debajo de mí es un suelo inestable e inseguro, entonces es más fácil que me pueda romper. Dentro del cáncer en sí hay distintos eventos que pueden ser desafiantes. No hablamos del cáncer como una cosa, pero hay muchos. Está el diagnóstico, está el trato médico, ¿no? El momento del diagnóstico sería pues, cuando me dan la noticia. Ese evento en sí puede ser un evento impactante para mí. Cómo me tratan los médicos, cómo me hablan, cómo me confundo, cómo de perdida me siento cada vez que estoy sentada en ese despacho. La hospitalización. Sabemos que estar en hospitales es difícil para nuestro sistema nervioso y nuestro sistema de seguridad. No siempre están decorados de una forma que yo me sienta segura, acogida, que mi ser diga, aquí estoy bien, aquí me siento protegida, ¿verdad? Simplemente por la decoración, pero también a menudo por el trato que recibo. Y entonces espero que a esta conferencia, a esta semana de acompañamiento, se estén uniendo también enfermeras y médicos de acompañamiento, porque nuestra presencia es tan fundamental cuando hablamos de enfermedad física y enfermedad mental, sabiendo que están unidas, sabiendo que el estado de ánimo de una persona tiene efectos sobre su recuperación física. Los tratamientos en sí, ¿no? La quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia o las operaciones que pueda recibir. Otros eventos traumáticos que pueden ser, ¿no? Volvamos a recordar que antes me he referido a evento traumático como una pérdida de algo, ¿verdad? Es como por la que se tiene que pasar un duelo. Y sí que es importante, que me gusta utilizar la palabra duelo, porque duelo es una palabra que todos conocemos. Todos pasamos por algún momento de duelo cuando perdemos a un ser querido. Pero hay duelos y hay duelos traumáticos. Y el duelo es una necesidad humana, es algo por lo que tenemos que pasar, ¿no? Dentro de ese espacio que decía antes de cómo coloco esta herida en mí. Cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido, esa pérdida está, pero ¿cómo coloco a esa persona en mí ahora que se ha ido? ¿Cómo coloco esa pérdida en mí ahora que se ha ido? Lo vivo el dolor, el enfado, las distintas emociones que pueda sentir por esta pérdida y encuentro ese lugar en mí que me da tranquilidad y acompañamiento a ese dolor. Entonces, aquí hablo de la relación con uno mismo también y de la identidad, del sentido de quién soy, de mi sentido de agencia, de la identidad de cómo es mi cuerpo. Es un cuerpo en el que puedo confiar. Su forma corporal, incluso, ¿verdad? Puede que cambie por los tratamientos. La perspectiva de futuro. También cambia nuestra perspectiva de futuro cuando nos dan un diagnóstico como este. Nuestro humor, nuestro control sobre nuestro humor. Y, como he dicho, ese duelo, que puede ser un duelo que vivo o puede ser un duelo que se queda estancado en mí. Mario Salvador habla del trauma como un grito estancado, ¿no? Imagínate esa cosa ahí, agarrotada, que no puede salir. Entonces, con el duelo podemos verlo igual. Le doy voz, le doy forma, le doy movimiento, le doy lugar en mí o lo dejo ahí como una cosa agarrotada,
a la que no puedo enfrentarme. La relación con los demás. Cuando pasamos por un diagnóstico como este, cuando pasamos por los tratamientos que eso incluye, nuestras relaciones cambian. Cambian cómo nos ven, cambian cómo nos tratan, puede cambiar la idea que tienen de lo que somos capaz, de lo que no somos capaz, de cuánto hay que cuidarnos, de etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a construir, a veces aprender de relaciones, ¿no? He oído de muchas personas que dicen, pues esta persona no, a veces perdemos amigos porque hay personas que les cuesta estar con el dolor, les cuesta estar con el desasosiego y su forma de lidiar con ellos a través de la evitación y entonces quizás no te pueden llamar porque es más de lo que pueden sostener ellos. Pero para los que lo vivimos esa pérdida de esa amistad, es de nuevo una pérdida, un dolor. Y entonces tenemos que aprender a conocer a las personas desde otro lugar y conocer a nuestro lugar en este ambiente social de otra forma. Y la vida laboral, ¿no? Puede que cambie mi capacidad de trabajar, puede que sea más o menos temporal y lo que puedo hacer en estos momentos y lo que no, cómo me ven en el trabajo, cómo me ven mis colegas, cómo me tratan y aprender a vivir con ello no siempre es fácil y puede añadirse a las cosas que siento que pierdo. Y a nivel societal tenemos el tema del estigma social. El estigma, no sé si sabes, ¿verdad? Son las etiquetas, ¿no? Literalmente son etiquetas. Y el cáncer, ¿no? Antes he dado el ejemplo de estas personas que no se pueden acercar porque les da miedo hablar del cáncer o algo así, ¿verdad? O no te quieren ver enfermos, les duele demasiado. Una parte de este dolor, de esta dificultad, es la etiqueta que tiene el cáncer. Es verdad que gracias a la investigación, al avance en los tratamientos, a campañas hacia algunos tipos de cáncer sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, pensamos en el cáncer de mama, la voz que se le ha dado. Entonces ahí hay un poquito menos de estigma, porque la gente habla más de ello, pero luego hay otros cánceres de los que la gente habla menos, de los que se sabe menos, de los que da más vergüenza hablar, de los que sabemos menos, porque claro, cuando está este estigma, no solamente no podemos hablar porque no se habla de ello, es un tabú, pero también porque tenemos menos información, o sea que de las cosas que hay estigma, hay menos información. De hecho, ese es nuestro punto en Rádica, ¿verdad? Demos voz a aquellas cosas que son realidad de nuestra sociedad, sobre lo que no se habla suficiente y hace que la gente se sienta sola. Y el estigma soledad, del estigma lo que tiene es eso, es la desinformación, la etiqueta que te ponen de que ya solo te devuelves esa etiqueta y la soledad que puede llegar a causa de ello. Desde la perspectiva de trauma hoy me gustaría hablar de 4 temas principales. Uno es sobre nuestra identidad, otro es sobre nuestro sentido de la seguridad, otro es sobre la agencia y otro es el sistema nervioso. 4 cosas que sabemos quedan afectadas en cualquier trauma y que son muy relevantes cuando estamos hablando del acompañamiento en un proceso oncológico. En términos de identidad, me gustaría que nos enfocásemos en la identidad propia, en quién soy, ¿vale? Esta idea de repente cambia. ¿Quién soy que está unida a tantas otras cosas? ¿De qué soy capaz? ¿Cuál es mi valor? ¿Quién soy para los demás? ¿Verdad? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cómo me ven y cómo me tratan? ¿Verdad? Porque tenemos una parte de nuestra identidad que la creamos nosotros, pero una parte importante que creamos en cómo nos ven los demás, en nuestro lugar en las relaciones. De hecho, eso es lo que, ¿no? Así es como cuando nacemos y vamos creciendo, vamos en gran parte creando nuestra identidad, por ejemplo, en nuestra familia. ¿Cuál es mi lugar en esta familia? ¿Cómo me hago ver en esta? ¿Cuál es mi validez, ¿no? ¿Por qué me ven? ¿Por qué no me ven
eh, por qué me quieren, por cuándo no me siento querida, ¿verdad? Y esto se queda con nosotros. Y somos seres sociales. Somos seres sociales por necesidad. Cuando nacemos no somos seres totalmente dependientes. Hay otros animales que salen y ya se ponen a caminar, pero nosotros no. Nosotros dependemos totalmente de nuestros cuidadores, de que nos den de comer, que nos den un techo, que nos den calor. Y entonces, somos seres sociales porque necesitamos ser sociales. Porque yo como bebé necesito que mi cuidador o cuidadora me vea para que así me siga cuidando. Necesito estar seguro de que me siguen viendo, ¿no? Y sabemos que necesitamos ese acompañamiento, ese cuidado, ese cariño, tanto como comer, como beber. En términos de seguridad, el cáncer también pone en cuestión mi sentido de seguridad. Propia porque me puedo proteger. ¿Cómo fue que no me di cuenta de que tenía esto antes? ¿Cómo fue que no hice lo que tenía que hacer? ¿No? Esa culpa que a menudo vemos en pacientes de cáncer. Y entonces el sentido de seguridad, que para nosotros es fundamental, para nuestro cerebro es nuestra prioridad, sobrevivir. De repente aquí es, ¿puedo yo ser alguien que se protege a sí mismo? Y eso se pone en cuestión aquí y me siento con ello ya insegura conmigo misma, con mi cuerpo, este cuerpo que quizás siento me ha traicionado, no ha hecho lo que debía, no me acompaña como quiero, me duele. No sé si puedo contar con él, se cansa. Entonces la seguridad en mi cuerpo como lugar desde el que recibo, proceso, integro, me muevo, ese, ese acompañamiento que tenemos siempre desde nuestro cuerpo, ese ser que nos acompaña siempre que es nuestro cuerpo, de repente se vuelve un lugar en el que desconfiamos, un lugar de dolor. Al nivel social, puedo tener inseguridad de en quién confío, quién va a saber estar conmigo, en quién puedo confiar esto que siento internamente, que no me juzguen, que me dejen sentir lo que siento y ser quien soy. Y con los médicos, esta sensación de pérdida de poder que podemos sentir ante un lenguaje que no entiendo, en un lugar que me hace sentir insegura porque es frío. Y todo ello nos lleva a hacer una sensación de inseguridad. A nivel social también quiero añadir que con esa etiqueta que puede venir el cáncer, a veces puede venir el que crean que puedo hacer menos de lo que puedo hacer, que confíen menos en mi capacidad de darme seguridad y estabilidad a mí misma, de mi autonomía, quizás hasta más de la que creo yo, ¿verdad? Esa infantilización. Puedo cuidarme, defenderme, responder. Es algo que se pone en duda, ¿no? Y no siempre tengo poder de decidir. Mis entornos e interacciones promueven la seguridad y no os preocupéis porque ahora estoy yendo por las dificultades, pero después vienen qué podemos hacer en nuestro acompañamiento. Agencia es una palabra que me encanta y que no se usa suficiente, que es esa capacidad y derecho que tenemos todos de decidir por nosotros mismos y actuar de acorde con ello. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué hago por ello? Y hacerlo, ¿verdad? Eso es agencia. Pero ¿qué pasa en cáncer? Estoy a la merced de decisiones que hacen mis médicos porque me dicen que es el tratamiento que tengo que hacer, la operación que tengo que hacer, etcétera. Me lo dicen a menudo con un lenguaje que no entiendo, no tengo la información para tomar decisiones porque me hablan en moléculas y otros idiomas que no entiendo siempre. Y en la vulnerabilidad relacional, esa infantilización, ¿no? Que
sentimos al ser hablados en un idioma que no entendemos y a menudo cómo tratamos a las personas que padecen una enfermedad, como si esa enfermedad le hubiese quitado todos sus poderes de hacer cualquier cosa o hacer todo o decidir o saber qué necesita o qué le va mejor, ¿verdad? Entonces, en el cáncer puede haber una sensación de pérdida de agencia. Y por último, el sistema nervioso alterado. El trauma despierta en nosotros principalmente 4 respuestas, lo que se llama la lucha, la huida, la congelación, la sumisión, ¿vale? La lucha y la huida son, pues, esas del simpático, de acción, de me está pasando esto, ¿no? Me dan un diagnóstico, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo me dices? ¿No? Y enfadarse y querer lucharlo, ¿verdad? Eso es, está bien, está bien. Todas estas cosas están bien, menos mal que las tenemos, porque es gracias a ello que, que lucho las injusticias y también que me va, por ejemplo, a dar una mente crítica, decir, espérate, ¿qué me estás diciendo? Porque quiero ver otras opciones, ¿no? Eso podría ser una lucha regulada. El tema es cuando estas emociones se vuelven más fuertes que yo y me enfado más de lo que puedo controlar, ¿no? Y en situaciones que no tiene coherencia que me enfade. La huida es la evitación, es el yo no quiero saber nada, es el no quiero ir al tratamiento, es también a veces puede ser lo mejor, ¿no? Si tengo un oso delante mío, pues no, quizás lo mejor es que salga corriendo. Pero se puede ocurrir no solamente en cómo, en este movimiento físico que es huir, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en temas como el alcohol y huir emocionalmente y mentalmente desde tomándome una sustancia que me ayuda a no estar aunque estoy, ¿verdad? La congelación es ese lugar donde me congelo, donde no me puedo mover. Nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres. Y es ese, ese lugar en el que no estoy y estoy como tensa, ¿vale? Y la sumisión es el dejarte ir, hacerme lo que queráis. Yo no quiero vivirlo, casi no quiero existir, ¿verdad? Es un dejarse ir. Estas son las 4 respuestas principales del trauma. Estoy viendo, voy a cambiar mi dirección porque creo que me vais a ver mejor, ¿vale? Un segundito. A ver si esto va mejor. Vale, ok, creo que esto es mejor. Entonces, en este sistema nervioso alterado, con estas respuestas que despiertan en nosotros los eventos desafiantes, ¿verdad? Podemos reconocer esa lucha, esa huida, esa congelación, esa sumisión en cualquier evento desafiante, en esa pelea que tienes con un ser querido, en ese momento que el coche se te acerca más de lo que querías, o, ¿verdad? Lo podemos ver en cualquier situación. El tema es que se puede como instaurar y quedar en nosotros, ¿ok? Y este sistema nervioso alterado es como una desregulación de las emociones, como que ya no tengo control de mis emociones, ¿no? A veces, como he dicho, por ejemplo, la lucha o la huida o la congelación o la sumisión pueden ser todas buenas respuestas cuando son las coherentes y que de alguna manera sigo presente, ¿vale? El tema es cuando mis emociones me desbordan y entonces yo ya no estoy, se apoderan de mí y solamente actúan esas emociones. Y entonces, en cáncer, por un lado, ya sabemos que los tratamientos en sí y el cáncer en sí causan una desregulación neurohormonal, ¿vale? Entonces, ya de por sí, mi cortisol queda afectado, mi oxitocina queda afectada. Entonces, podemos esperar que una persona que está pasando por un tratamiento, de por sí, por cómo nuestro cuerpo responde a los tratamientos, nuestras hormonas se van a mover de otra manera, que va más allá de mi capacidad de ser zen o no zen, ¿vale? O sea que esa conciencia la podemos tener tanto si estamos viviéndolo como si estamos acompañándolo. Luego está en quimioterapia lo que se conoce como el chemobrain, el cerebro de la quimioterapia, ¿vale? Que
podemos perder capacidad de concentración, de recuerdos, de estar presentes, ¿verdad? Y esto sabemos, ¿no? Esto causa mucha confusión. Sentirme que no puedo, que no entiendo del todo, causa mucho miedo, mucha incertidumbre y con ello mucha desregulación, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en personas que empiezan a sufrir deterioro cognitivo, ¿no? Esos primeros momentos cuando empiezas a tenerlo, pues es de esperar sentir ese enfado, esa impotencia. Y también lo podemos esperar y entender aquí. Y luego está pues toda esa incertidumbre causada por esos eventos traumáticos, esos miedos a esta enfermedad a la que le podemos tener miedo. La ansiedad, la depresión, la angustia emocional, que sabemos que no solamente queda durante la enfermedad, pero también en el tiempo. De hecho, un tema del que me hablan muchos pacientes, ¿verdad? Es muchos pacientes que se recuperan, es de la soledad que sienten después. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esa angustia, esa depresión, esa ansiedad, sabemos que perdura en el tiempo, pero muchas personas cuando nos acompañan durante un proceso difícil, nos acompañan durante, por ejemplo, en este caso de cáncer, durante los tratamientos, ¿no? Te llaman para, hoy sé que tienes sesión, etcétera, pero una vez que ya te dan de alta, dicen, ah, qué bien, ya está bien, y te dejan de llamar. En ese momento que pierdes la rutina que te daba el ir cada X tiempo a los tratamientos y el apoyo que recibías por esas llamadas, de repente pierdes las dos cosas. Y eso puede ser una de las razones por las que la angustia y la ansiedad y la depresión perduran en el tiempo. Y luego los tratamientos y el cáncer en sí, el miedo que causa tener una enfermedad. Tiene alteraciones en nuestro sueño, en nuestra capacidad de dormir, en nuestros ritmos circadianos, en nuestro sistema digestivo, que es nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Y esto también va a afectar nuestro humor. La soledad real o percibida, ¿verdad? Que podemos estar de verdad solos en este proceso porque no, en este momento no tenemos a nadie que nos pueda acompañar, o podemos sentirnos solos porque no podemos totalmente expresar lo que sentimos o nadie entiende totalmente lo que sentimos o no aceptan cómo nos sentimos y la soledad que eso lleva. La respiración y postura quedan alteradas con los tratamientos también. No solamente la respiración por el miedo, ¿no? Cuando voy a correr, luchar, huir, incluso congelaciones de emisión, mi respiración cambia y se vuelve, por ejemplo, más corta, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando mi respiración se vuelve más corta, mi cerebro dice, ah, aquí debe haber algo peligroso, debemos estar mal, y lo vive como tal. Y entonces se van retroalimentando una a otra. Y con la postura pasa lo mismo. Nuestra postura queda afectada por cómo nos sentimos, si yo me siento decaída o si me siento en lucha. Y cuando yo hago esto, porque es como me siento, nuestro cerebro dice, ah, esta persona está decaída, debemos estar mal. O, ah, estamos en esto, tenemos que luchar. Y entonces se van reforzando uno a otro. Hablemos ahora de estos aspectos. ¿En qué podemos hacer para acompañarnos y acompañar? Hablemos primero del primer concepto del que hablamos, ¿no? De la identidad, del acompañamiento auténtico. Entonces la identidad, y aquí lo que os propongo, perdona, es el acompañamiento auténtico. Una escucha que permita a la persona expresar sus vivencias. Cada uno vivimos los eventos que vivimos a nuestra manera. A veces las podemos expresar mejor, a veces peor, pero hacemos lo que podemos. De hecho, lo expresamos no solamente con nuestras palabras, pero también con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestra voz.
Y como acompañantes, ¿cómo podemos escuchar de tal manera que no estamos juzgando? Es que debería hacer el tratamiento de otra manera, o debería ser más positiva, o ¿cómo podemos hacer no juzgar? ¿Cómo podemos acoger? Hay un ejercicio que me encanta, ¿no? Si coges un puño y lo colocas contra una mano, o viene otra persona y te coloca una mano delante, ¿vale? ¿Qué vais a hacer? Normalmente lo que hacemos es empujar el uno contra el otro. Hay mucha tensión, hay esa lucha. Sin embargo, si hay un puño y lo acoges con tu mano, puedes estar haciendo esto a la vez que yo. Si acoges la mano, la abrazas, le das esa ternura, este puño de repente se suaviza. Porque lo que necesitamos a menudo es simplemente ser acogidos, ser escuchados. Pero si luchan contra nosotros, no, no puede ser que sientas eso. Eso lo único que hace es aumentar mi soledad, mi enfado, mi impotencia, que ya tengo suficiente impotencia con toda la enfermedad, como para encima tener que tener impotencia de que tener que expresar y que me crean que así es como me siento. En acompañamiento también asegurarnos de que estamos mirando más allá de las etiquetas. ¿Cómo podemos hacer a las personas a quienes acompañamos saber que siguen siendo ellos, aunque transitan algo que les está cambiando? Que hay una parte de esa base que es lo importante en realidad, ese ser que sigue ahí. Otras partes que efectivamente están cambiando con estos nuevos aprendizajes, estas nuevas vivencias, pero que esa persona, esa hermana, esa madre, esa hija, esa amiga, ese colega del trabajo, sigue siendo esa María, ese Juan o ese quien sea, ¿verdad? Ver más allá y ver a la persona, recordar que sigue ahí y que esa es la persona que sí, que necesita ser vista, no el cáncer, no esa etiqueta de cáncer. Uy, va, estoy visto, siento que te he puesto dos veces lo mismo, porque luego pongo autonomía interna y puesto la misma frase, pero vamos a quedarnos con el tema de autonomía, es más bien creo en ti. Tú puedes, ¿en qué puedes? ¿Verdad? Porque, como decía antes, a menudo, porque pasamos por una enfermedad como esta, es como si de repente ya dejásemos de poder hacer cualquier cosa, que no puedo llevar mi plato a la cocina. Quiero llevar mi plato a la cocina porque lo puedo hacer y me va bien saber que puedo, ¿verdad? Y, y entonces, ¿cómo podemos promover en las personas esa sensación de que son autónomos? ¿No? Hay tantas vivencias en el cáncer que nos hacen sentir que dependemos de otros, que hacer sentir autonomía es fundamental. Hablaremos más de ello cuando lleguemos a agencia. La presión de la positividad. Creo que es también un tema que tengo así como muy presente. Hay que ser positivo. Espérate. La positividad, estaba leyendo un libro el otro día precioso, ¿no? Que hablaba de positividad versus esperanza. Y la positividad es como, vale, pues esto es lo que hay y entonces estoy bien con ello. Mientras que esperanza es mirar más allá. Y entonces ese mirar más allá me da más propósito. Me da más sentido de que soy. Y de que soy un agente en ello. ¿Verdad? Y entonces, y esa positividad de, no, hombre, venga, que estás bien. No, hombre, que no está tan mal. Espérate, algunas cosas son difíciles. Y quizás si me abro a expresar lo difícil, también cuando acompaño de tal manera que acepto lo difícil, también puedo abrir paso a dónde están los lugares de esperanza, de positividad, pero sin negar las cosas que son difíciles. Los roles claros. Creo que eso es uno de los aprendizajes más grandes que tuve acompañando a mi madre. Recuerdo que, ¿no? Pues por estos conocimientos que tengo y además soy profesora de yoga y todas estas cosas, le decía, mamá, tienes que no sé qué y comer esto y hacer esto y no sé qué y moverte así. Y mi madre se enfadaba, ¿no? Y el día que entendí que yo era su hija y lo que necesitaba de mí era que fuese su hija, que era la de las pocas que podía hacer ese acompañamiento, ¿no? Igual que el médico tiene que ser médico, ¿no? Y entonces recordar los roles de cada persona, igual que
Mi madre también, ¿no? Hasta cuando estaba más débil, necesitaba sentir que seguía siendo mi madre. Y, y entonces sí, como tanto como acompañamiento de acompañadores, como a las personas que acompañamos. Respetar cuál es el rol que tenemos al acompañar y cuál es el que se necesita de nosotros. Y al poner esas etiquetas, no dejar que nos olvidemos de que quizás una madre necesita seguir acompañando o una hermana necesita seguir riéndose contigo o un colega puede, ¿no? O sea, que cómo podemos recordar cómo hemos funcionado y lo que sí que funciona y promoverlo. Dar espacio para la confusión y la claridad, porque es una realidad que va a estar. Y pluralidad de identidades es reconocer de nuevo eso de las etiquetas, que las personas son más de lo que de simplemente esa etiqueta y que sigue siendo padre, madre, trabajador X, hermano, amigo, gracioso, eh, lo que sea, ¿verdad? En seguridad, ¿cómo podemos ofrecer un acompañamiento seguro? Entonces están los espacios físicos, ¿no? Que ya he hablado de ello. De una cosa que me preocupa es cómo son los hospitales, por ejemplo, la frialdad que a veces pueden inspirar y cómo eso puede aumentar el dolor y el desasosiego. Entonces, ¿cómo podemos crear espacios que sean seguros, que sean previsibles, ¿vale? Que yo sepa dónde están las cosas, ¿no? O sea, qué seguridad puede dar que cada vez que vaya a hacerme quimioterapia me lo haga en el mismo lugar, con una manta parecida, con personas que me acompañan, que sé quiénes son, versus cada vez en un lugar nuevo, con una persona nueva, con todo nuevo. Eso causa mucha sensación de inseguridad. La calma que puede haber alrededor mío, los nervios, el orden, la luz nos da seguridad y la ausencia de estímulos sobresaltantes. La previsibilidad y la repetición son fundamentales para que nos sintamos seguros. ¿Cómo podemos en nuestras relaciones ofrecer partes de rutina, partes de anticipar? Mira, ahora vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto y luego vamos a hacer lo otro. Cuando sabemos lo que va a ocurrir, nos ayuda a prepararnos psicológicamente y nos sentimos más seguros. De hecho, cuando tenemos suficiente de estas rutinas y de esta previsibilidad, entonces lo nuevo es más fácil de aceptarlo porque esos lugares de rutina y de previsibilidad se vuelven como la vuelta al hogar. Y entonces nos da espacio. Pero si todo es nuevo, todo es distinto, nunca tengo un sitio para sentirme en hogar. El lenguaje no verbal es lo importante que es cuando acompañamos saber que nuestras palabras importan, pero nuestro lenguaje no verbal importa todavía más. Cómo me expreso, cómo me muevo, cuáles son mis expresiones faciales, la autenticidad de ella, movimiento de mi voz, el tono de mi voz, la claridad de mi voz. Todo eso va a sentir que te sientas más o menos seguro conmigo. ¿Y cómo puedo? Sabiendo que puede haber un chemobrain, que puede haber una persona que está viviendo por momentos de confusión y que está escuchando a menudo lenguaje que no entiende. ¿Cómo puedo, desde mi lenguaje no verbal y de mis de lenguaje verbal, ser clara, ser presente, explicarlo de una forma que se entienda, mirar a los ojos, ¿vale? Y luego posiblemente visual, porque el médico de mi madre, me acuerdo que le hacía dibujos a mi madre y le ayudaban mucho. La agencia, esa capacidad de decidir por mí misma. En la metodología sensible al trauma, las opciones son fundamentales, ¿no? El elegir, la capacidad de elegir. Y entonces todo lo que ofrecemos son opciones. Entonces, pues sí, pero es que hay cosas que no se pueden elegir. Sí, efectivamente, hay cosas que a lo mejor no se pueden elegir del todo. Sí puede una persona decidir que quiere o no tratarse o quiere o no operarse, por ejemplo, ¿verdad? Pero no solamente hablo de eso, hablo de las pequeñas decisiones. Hay tantos lugares, o sea, que a lo mejor no puedo elegir
el tipo de tratamiento que me dan, pero sí puedo elegir lo que me pongo para ir al tratamiento, o la manta que me pongo encima, o qué libro me llevo. También puedo elegir si como ahora o en un cuarto de hora. Entonces, ¿cómo podemos promover para que donde sí pueden elegir, que puedan elegir? Que lo adapten a sus necesidades, para que se sientan mejor y para que sientan más que están teniendo algún poder sobre su vida. Pongo aquí el cómo, el qué y el cuándo, ¿verdad? Porque a lo mejor el qué a veces no lo podemos decidir, ese tratamiento, pero el cómo, ¿no? ¿Cómo quieres ir? ¿Quieres ir en coche o quieres ir en taxi? ¿Y cómo te quieres sentar? ¿Cómo te quieres vestir? ¿Y cuándo quieres comer? ¿Ahora o en un cuarto de hora? ¿Verdad? Entonces sí que podemos dar opciones de elección en esos lugares. Información para tomar decisiones y elegir mis opciones. Necesito tener información. Y en el cáncer me puedo sentir muy perdida a menudo. Entonces, esa pérdida, esa sensación de confusión puede que invada otras áreas de mi vida, ¿vale? O sea que ya me siento confundida aquí, entonces es como que ya veo todo un poco más confuso. ¿Cómo podemos promover espacios donde no haya confusión, donde damos la información? ¿Vale? Y cómo podemos, ¿no? Como acompañantes, si es necesario traducir un vocabulario de un médico, cómo podemos explicar en el lenguaje de la persona, cómo podemos preguntar, ¿me has entendido o te lo puedo explicar de otra manera? La agencia y la autonomía es lo que en realidad nos hace sentir que pertenecemos. Si yo me siento obligada a algo, yo no pertenezco. Pertenezco solamente en cuanto sigo esas reglas. Para que yo realmente sienta que pertenezco, tengo que poder ser yo. Cuando me siento que yo puedo ser yo, entonces es cuando siento que pertenezco. Y estas opciones me dan eso. Me dan esa capacidad de elegir por mí misma y aún así pertenecer. ¿Cómo podemos promover eso? Para el sistema nervioso alterado, regular desde el cuerpo. La corregulación es un concepto en el que no sé si sabías que cuando dos personas se juntan en menos de un minuto, sus corazones empiezan a latir al mismo ritmo. ¿Cómo podemos ser como acompañantes esa persona que le da esa tranquilidad y que hace que su corazón se adapte al nuestro? Y no ese nervio que hace que se desaltere todo más. ¿Vale? Como correguladores podemos estar presentes, podemos dar esa compañía y esa compañía requiere de nuevo ese lugar a esa persona que sea quienes son, pero con mi presencia, mi escucha activa. Reconocer y acoger. Las emociones están siempre ahí por una razón, están intentando decirnos algo. Poder nombrar cuál es la emoción que hay y poder reconocer, entiendo que te sientas triste, entiendo que te sientas impotente, con rabia, ¿qué podemos hacer con ello? El movimiento es una forma en la que podemos acoger y soltar, vamos a hablar más de ello en un momento, ¿verdad? Acordaros de ese grito estancado, no solamente un grito de ¡ah! De voz, pero es de todo el movimiento corporal, esa energía acumulada que va poniéndose dentro, ¿qué hago con ella? Y de nuevo mi postura, acordaros de esa relación que os di de cerebro y cuerpo. ¿Cómo puedo cambiar cómo me siento? ¿Cuál es el lugar de mis emociones en mí desde mi postura? Aquí hay algunos recursos prácticos con los que quiero terminar hoy, ¿vale? Que ya hemos hablado de algunos del acompañamiento que no quiero que los pierdas, ¿vale? Hemos tenido, voy a volver atrás para que los tengamos todos, ¿verdad? Recordar que podemos hacer que una persona se sienta ella misma, que una persona se sienta segura en nuestra presencia, que podemos corregular y podemos dar voz, que se sienta autónoma y con poder, y cómo podemos regular y dar voz a ese sistema nervioso. Y aquí hay otros recursos prácticos para estabilizar, acoger, soltar, expresar, tanto para pacientes como cuidadores, porque a veces como cuidadores también
lo necesitamos porque puede agotar, puede frustrar, puedes sentirte impotente. Y entonces todos estos recursos todo lo que hemos hablado también puede funcionarnos como acompañantes. La orientación es esa capacidad de reconocer mi espacio. A lo mejor quieres mirar alrededor de tu espacio y nombrar 4 cosas que ves, o 2 cosas que escuchas, o tocar 3 texturas distintas. A lo mejor puedes oler algo. Esa capacidad de tomar un momento para saber dónde estoy. Si sé dónde estoy, es más fácil saber cuál es mi lugar aquí. ¿Vale? Entonces esa capacidad de ver con apertura. El enraizamiento es esa capacidad que tenemos de sentirnos sólidos internamente. El enraizamiento se puede hacer de una forma simple, que es sintiendo, por ejemplo, el tacto de tus pies sobre el suelo que les apoya o colocando tus manos sobre una superficie y notando esa estabilidad y entonces ahí encontrando la estabilidad en ti. La respiración, cuando la podemos usar, sabemos que puede ser muy reguladora. A veces por el cáncer que tenemos o a lo mejor por ansiedad y un diafragma bloqueado, nuestra respiración se bloquea y vamos a tener que trabajar con ello, ¿verdad? Pero sabemos que la exhalación relaja, la inhalación activa. ¿Cómo podemos trabajar con ello? La contención es un concepto que me encanta y es el concepto del abrazo, ¿no? Simplemente coloco este segundo para hablar contigo, estas manos sobre mis hombros opuestos y ya noto esa protección. Es la razón por la que muchos en verano, por mucho calor que tengamos, nos seguimos poniendo una sábana fina encima, porque esa protección nos hace sentir más seguros, nos calma el sistema nervioso. Entonces, una manta encima del abdomen, un abrazo, un autoabrazo, una postura fetal. Todas esas cosas que nos acogen nos pueden ayudar a sentir más seguridad, más estabilidad interna. El movimiento, ¿no? Hacer movimientos fluidos. O a lo mejor necesito tensar y luego soltar. ¿Qué es lo que necesito hacer desde mi cuerpo? Si mis emociones hablasen a través de movimientos, ¿qué necesitarían? ¿Necesitarían que las acoja? ¿Necesitaría que las suelte? Necesitaría que las coja y las suelte, ¿no? Que les dé mucha tensión para que de verdad luego se suelten. Tenemos desde el cuerpo la capacidad de poder dar voz a estas emociones que empiezan en el cuerpo. Y la autocompasión, esta capacidad de querernos a nosotros mismos, que podemos hacerlo, sí podemos hacerlo desde el lenguaje interno de merezco cuidarme, pero no sé si has visto, lo he hecho intuitivamente, pero simplemente he dicho, merezco cuidarme y instintivamente he colocado mi mano sobre mi pecho, porque es que si no lo digo y coloco mi mano sobre el centro de mi pecho, ya mi cuerpo sabe que me quiero cuidar. Entonces podemos decírnoslo, pero a veces eso es difícil y un gesto lo puede hacer. Acompañar no es eliminar el dolor, es evitar que la persona lo viva sola. Te agradezco que hayas estado aquí conmigo, gracias por tu atención, gracias por este interés en querer acompañar de otra manera y gracias a Ana por organizar este evento. Hasta pronto.